Ella encontró una sirena real y no creerás lo que ocurrió. Son pocos los seres mitológicos de lo que tenemos noticia a partir de un sinfín de crónicas escritas o relatos orales transmitidos de generación en generación. Criaturas fantásticas que habitan en los bosques, dragones legendarios que sobrevuelan los cielos y tritones que dominan sin piedad el océano, hacen parte de este conjunto de seres que, por no parecer sacados de la imaginación, son necesariamente irreales. Y es que, aunque la ciencia muchas veces se niega a creer en su existencia, es imposible que tantos pueblos y culturas a lo largo de la historia, muchos de ellos sin contacto entre sí, hayan descrito de manera tan detallada su existencia. Las sirenas son precisamente una de estas criaturas mitológicas, caracterizadas por su torso de mujer y su cuerpo de pez. Su avistamiento por parte de los navegantes que se arriesgan en los 7 mares han sido una constante desde hace miles de años. Y aunque seguramente muchos de estos supuestos avistamientos están motivados en realidad por la imaginación de algún marino sediento de atención, hoy te tenemos una historia que haría dudar al más escéptico de los científicos sobre la existencia de las sirenas. Sucedió hace relativamente poco, aunque cuando la noticia se conoció, los principales periódicos y noticieros del mundo hicieron caso omiso a la historia. Cuando los medios alternativos les increparon el porqué de su silencio, se escudaron en que no se trataba de un hecho comprobado científicamente. Pero algunos teóricos independientes sostienen que la verdadera razón tras este silencio podría ser otra. La presión de los principales gobiernos del mundo, interesados en ocultar la verdad al resto de la humanidad. Sea cual sea la verdad, hoy te traemos la historia tal cual como ha llegado a nosotros, para que seas tú quien juzgue por su propia cuenta, siendo crítico y sin dejarse imponer la agenda mediática de las élites mundiales. Por motivo de seguridad, decidimos cambiar el nombre del protagonista, así como el lugar en el que sucedieron los hechos. Todo lo demás se narra lo más fiel a cómo aconteció. El nombre del protagonista de esta historia es Alexandra. Nació en una ciudad del interior del país y desde chica tuvo un extraño miedo al agua. Detestaba las piscinas, los lagos y los ríos y jamás quiso aprender a nadar, por más que sus padres insistieron en que lo hiciera. La mamá de la niña, que tenía una espiritualidad particular, solía decir a su hija que había muerto ahogada en una vida pasada y que esa era la razón por la cual experimentaba un miedo natural a todo lo que tuviera que ver con aventurarse en el agua. Sin embargo, el destino muchas veces suele tenernos reservados caminos inesperados para los que no nos sentíamos preparados. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Alexandra, quien a la edad de 15 años se volvió obligada a trasladarse a una ciudad costera de su país. La experiencia maravillosa de ver el mar todos los días no fue algo que le permitiera a Alexandra superar su miedo al agua. Al contrario, seguía evitándola como de lugar y procuraba esquivar una sola visión del mar de su diario vivir. Durante años, Alexandra logró seguir en este modo de vida, haciéndose un lugar de aquel pueblo costero. Hasta que un día, todo cambió. Alexandra tenía ya casi 30 años, cuando una tarde pasó cerca al puerto del pueblo. Caminaba como lo hacía siempre, mirando en dirección contraria al mar, para evitar que sus ojos se atemorizaran ante el majestuoso espectáculo de la inmensidad del océano. Y sin embargo, una fuerza extraña la obligó a detenerse en seco cuando escuchó que un miembro de la tripulación del barco más antiguo de aquel muelle vociferó en busca de un marinero. Uno de los navegantes se enfermó de gravedad horas antes de zarpar y necesitaban reemplazarlo con urgencia manifiesta. Hubo un par de hombres de todas las edades que se ofrecieron para aquella empresa. Jóvenes, adultos y hasta un par de ancianos y niños que pasaban por allí se sumaron a la lista de candidatos. Y para sorpresa de todos, empezando la suya propia, había una mujer entre ellos. Alexandra no sabía por qué lo hacía. Aquello era una verdadera locura. Simplemente, un sexto sentido le había hecho olvidar por un instante décadas de miedo al agua y le hizo sentir la necesidad de aventurarse en el mar. Todos en el pueblo conocían a Alexandra y sabían de su miedo al agua, y precisamente por ello, fue ella escogida para embarcarse esa misma noche. No era común aceptar mujeres en la tripulación, pero los marinos sabían que la primera vez en el mar solía ser traumática y vieron la oportunidad de divertirse un poco gracias a su novatada.
Tal y como se lo imaginaron, aquella noche fue traumática para Alexandra. Vomitó hasta el alma, se arrepintió de haber cometido aquella locura y elevó toda clase de plegarias al cielo, pidiendo que le permitieran regresar con vida a su casa. Mientras tanto, los otros marinos se burlaban de ella y reían a carcajadas. Pero la risa duró poco. Esa noche, una tormenta nunca vista se desató de un momento a otro, sin dejarle tiempo a nadie para reaccionar. Y sin que se la esperaran, la embarcación se rompió por la mitad y todos los tripulantes cayeron al mar, incluido Alexandra, que no sabía nadar y que por esa razón creyeron que sería la primera en morir. No obstante, y contra todo pronóstico, ella sería la única sobreviviente de la tragedia. ¿Cómo logró sobrevivir? Es algo que resulta sencillamente increíble. Alexandra contó todo una vez que fue encontrada en la playa, que justo en el momento en el que se hundía en las aguas, una hermosa mujer lo tomó y nadó con ella hasta la orilla. Solo cuando llegaron allí, ella se percató de que la mujer no tenía piernas, sino una cola de pez. De hecho, ella alcanzó a quedar con unas escamas como recuerdo, pues se había abrazado fuertemente mientras nadaba. Lo último que recuerda Alexandra antes de quedar inconsciente es que aquel ser dijo mientras partía: "Esta vez no te pensaba dejar morir nuevamente". Para ella, estas palabras eran la comprobación de que su madre siempre había tenido la razón. Quizá murió en una vida pasada ahogada y por eso siempre le había tenido pánico al mar. Quizá la razón por la que, pese a ello, se había animado a embarcarse era porque un sexto sentido le había dicho que volvería a verse con su mejor amiga de su vida pasada. Una mujer que seguramente había muerto también ahogada con ella y que había vuelto a la vida en forma de sirena. Hasta aquí, la historia de Alexandra puede parecer una completa locura. En el mejor de los casos, una alucinación producto del agua que bebió durante el naufragio y de la tensión que debió soportar. Y en ello se escudaron los medios de comunicación para no hacerse eco de la noticia. Pero la historia no termina aquí. Un biólogo marino del pueblo, amigo de Alexandra, se interesó en el caso y le pidió la supuesta escama de la sirena para analizarla. Lo que encontró fue asombroso. O mejor, lo que no encontró. Por más que envió muestras a distintos laboratorios del mundo, aquella escama no correspondía a ningún pez registrado por los científicos. Y justo cuando este biólogo se disponía a publicar sus investigaciones, un funcionario gubernamental se presentó en su laboratorio y le pidió la escama, supuestamente para reservarla en condiciones óptimas y exponerla en un museo de historia natural de aquel país. Pero la historia nunca se hizo pública y, por más puertas que tocó, a aquel biólogo se le negó la existencia del funcionario gubernamental y nunca pudo recuperar la que quizás sea la prueba reina de la existencia de las sirenas. Si el vídeo te gustó, no olvides darle like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para más historias como esta y compártela con tus amigos. Yo soy Max y nos vemos en un próximo vídeo.